Las carreteras de noche tienen su propia vida. Cualquier tráilero que lleve años en el camino te lo dirá. Has visto cosas extrañas cuando manejas de madrugada por lugares solitarios, luces que no deberían estar ahí, animales que son demasiado grandes, sombras que se mueven de formas imposibles. Pero hay cosas que ves que te cambian para siempre. Me llamo Ricardo Salazar y soy de Saltillo. Llevo 15 años manejando trailers por todo el país. He recorrido cada carretera, cada autopista, cada camino viejo que puedas imaginar. Pensaba que ya lo había visto todo, que nada me podía sorprender. Me equivoqué. Todo comenzó hace 2 meses. Me asignaron una ruta nueva que nunca había hecho. Tenía que llevar carga desde Monterrey hasta Tijuana, pero la ruta normal estaba cerrada por obras. Me dieron un camino alternativo que pasaba por varios parques industriales abandonados en el norte. Mi jefe me advirtió que el camino era más largo y solitario, pero que la paga sería mejor. Acepté sin pensarlo mucho. Necesitaba el dinero. Salí un lunes por la tarde. La idea era manejar toda la noche y llegar al día siguiente. Mi tráiler iba cargado con maquinaria pesada, así que el viaje sería lento. Las primeras horas fueron normales. Carretera recta, pocas curvas, tráfico ligero. Conforme avanzaba la noche, los carros fueron desapareciendo hasta que quedé completamente solo en el camino. Alrededor de las 2 de la mañana llegué a la zona de los parques industriales. Eran enormes extensiones de naves y bodegas a los lados de la carretera. La mayoría estaban vacías. Habían cerrado años atrás cuando las empresas se fueron a otros lugares. Las estructuras se veían fantasmales con las pocas luces que quedaban funcionando. Ventanas rotas, bardas caídas, maleza creciendo por todos lados. Era como pasar por un pueblo muerto pero de fábricas. Seguí manejando. El único sonido era el motor de mi tráiler y el viento golpeando la cabina. Entonces vi el parque industrial más grande. Ocupaba varios kilómetros a ambos lados de la carretera. Docenas de trailers abandonados estaban estacionados en filas perfectas, como un cementerio de camiones. Era un lugar extraño. Los trailers se veían en buen estado, pero estaban completamente oscuros y cubiertos de polvo, como si toda una flota hubiera sido abandonada de un día para otro. Reduje la velocidad para ver mejor. Siempre me han interesado estos lugares abandonados. Me preguntaba qué había pasado para que dejaran tanto equipo ahí. Fue entonces cuando vi el movimiento. Entre 2 filas de trailers algo grande se movió. Al principio pensé que era un camión que estaba encendido, tal vez un guardia de seguridad haciendo su ronda, pero no había luces. Y el movimiento era extraño, demasiado fluido para ser un vehículo. Frené completamente y me quedé mirando. Mis luces altas iluminaban parte del área, pero las sombras entre los trailers eran muy profundas. Vi el movimiento otra vez. Algo enorme pasó entre 2 trailers. Era alto, muy alto, más alto que los trailers mismos. Debe ser un árbol moviéndose con el viento, pensé, aunque no había árboles en esa área, y no había suficiente viento como para mover algo tan grande. Me quedé ahí parado por unos minutos mirando. Todo estaba quieto otra vez. Silencio total. Decidí seguir adelante. Probablemente era mi imaginación. El cansancio jugándome una mala pasada. Aceleré despacio y seguí por la carretera. Pero no podía quitarme la sensación de que algo me estaba mirando. Revisé los espejos constantemente. Unos 5 kilómetros adelante, mi tráiler empezó a hacer un ruido extraño. Un golpeteo metálico que venía de atrás. Me orillé para revisar. Bajé de la cabina con mi linterna. Caminé alrededor del tráiler revisando las llantas y la carga. Todo parecía estar bien. El ruido había parado. Estaba a punto de subirme otra vez cuando escuché algo. Un sonido que venía de la dirección del parque industrial. Era como un gruñido. Profundo, grave, que retumbaba en el pecho. Pero también tenía algo de metálico, como si pasara a través de tubos de acero. Me quedé helado junto a mi tráiler escuchando. El sonido vino otra vez, más cerca esta vez. Subí rápido a la cabina y cerré la puerta con seguro. Encendí todas las luces del tráiler y miré por los espejos. Al principio no vi nada, solo la carretera vacía detrás de mí, las sombras de los matorrales moviéndose con el viento. Y entonces lo vi. Algo salió de entre los matorrales al lado de la carretera. Algo que no debería existir. Era enorme.
tan alto como mi tráiler, tal vez más. Caminaba en 4 patas, pero las patas eran largas y delgadas, casi como las de una araña. El cuerpo era oscuro, como hecho de metal oxidado y sombras. No podía ver detalles claros porque parecía absorber la luz. La criatura se detuvo en medio de la carretera, a unos 50 metros detrás de mí, y me miró. No tenía ojos que yo pudiera ver, pero sentí su mirada, fría, hambrienta, como un depredador evaluando a su presa. Pisé el acelerador a fondo. El tráiler rugió y empezó a moverse. No me importaba el ruido extraño, no me importaba nada. Solo quería alejarme de esa cosa. Miré el espejo. La criatura seguía ahí parada en medio del camino, inmóvil. Después empezó a correr. Y era rápida. Demasiado rápida para algo tan grande. Sus patas golpeaban el pavimento haciendo un sonido metálico. Se acercaba cada vez más. Mi tráiler iba a su máxima velocidad, pero no era suficiente. La cosa me estaba alcanzando. En el espejo la vi acercarse más y más. Ahora podía ver más detalles. Su cuerpo parecía estar hecho de partes de maquinaria, engranajes, tubos, placas de metal, todo retorcido y fusionado de forma imposible, como si alguien hubiera construido una bestia usando desechos industriales, pero se movía como algo vivo. Los músculos o lo que fueran bajo ese metal se contraían y expandían con cada paso. Llegó a 1 metro del tráiler. Vi cómo abría algo que parecía una boca. Era enorme, llena de dientes que parecían más bien cuchillas de sierra. Cerré los ojos esperando sentir el impacto, esperando que esa cosa arrancara la parte trasera de mi tráiler. Pero de repente, el sonido de sus pasos se detuvo. Abrí los ojos y miré el espejo. La criatura se había detenido en medio de la carretera, como si hubiera llegado a un límite invisible que no podía cruzar. Se quedó ahí viéndome alejar. Después lentamente se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el parque industrial, desapareciendo entre las sombras. No reduje la velocidad. Seguí manejando a toda velocidad durante 1 hora más, hasta que las primeras luces del amanecer empezaron a aparecer. Solo entonces me atreví a parar en una gasolinera. Bajé del tráiler con las piernas temblando. Revisé la parte trasera esperando ver marcas de garras o algún daño. No había nada. El tráiler estaba intacto, pero en el pavimento donde había estado parado había marcas, huellas enormes de algo con garras, profundas, como si algo muy pesado hubiera estado ahí. Llamé a mi jefe y le conté lo que había pasado. Él se rió. Ricardo, llevas demasiado tiempo en la carretera. Necesitas descansar, probablemente fue un oso o algo así. Los osos no son tan grandes, y no se ven como hechos de metal. Entonces viste un camión viejo oxidado y tu cerebro cansado lo convirtió en un monstruo. Pasa todo el tiempo. No insistí. Sabía que no me iba a creer. Terminé la entrega y regresé a Saltillo. Durante las siguientes semanas intenté olvidar lo que había visto. Me decía a mí mismo que mi jefe tenía razón, que había sido el cansancio, pero después me asignaron la misma ruta otra vez. Intenté negarme. Inventé excusas. Dije que el tráiler necesitaba mantenimiento. Mi jefe no aceptó ninguna. Es la ruta más corta ahora que abrieron de nuevo ese tramo. Todos van a pasar por ahí de ahora en adelante. No seas ridículo. No tuve opción. Salí otra vez un viernes por la tarde. Esta vez llevaba a un compañero, un trailero joven llamado Miguel que acababa de empezar. Iba conmigo para aprender la ruta. Fue un alivio no estar solo. Durante el día platicamos, escuchamos música, hicimos paradas para comer, todo normal. Pero conforme se acercaba la noche, empecé a ponerme nervioso. Miguel lo notó. ¿Estás bien, don Ricardo? Se ve preocupado. Es solo que esta ruta tiene algo extraño, especialmente de noche. ¿Extraño cómo? No quería asustarlo. No quería sonar como un loco. Solo mantén los ojos abiertos cuando pasemos por los parques industriales. Llegamos a esa zona alrededor de la 1 de la mañana. Miguel se había quedado dormido en el asiento del pasajero. Yo manejaba tenso, con las manos apretando el volante. El parque industrial apareció a lo lejos. Esas filas interminables de tráilers abandonados. Las naves vacías. Las sombras profundas entre las estructuras. Reduje un poco la velocidad sin darme cuenta. Mis ojos escaneaban el área buscando cualquier movimiento. Todo estaba quieto. Tal vez no pasaría nada esta vez. Tal vez esa cosa solo había estado ahí esa noche.
Entonces Miguel despertó. ¿Ya llegamos? Preguntó frotándose los ojos. Estamos pasando por la zona que te dije, la de los parques industriales. Miguel miró por la ventana. Su cara cambió. ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? Ahí, entre esos trailers, algo se movió. Sentí que el estómago se me hundía. Lo vi entonces, estaba otra vez. Esa sombra enorme moviéndose entre los trailers abandonados. Miguel, quiero que te pongas el cinturón de seguridad bien apretado. Y no importa qué pase, no grites, no hagas ruido. Don Ricardo, me está asustando. ¿Qué es esa cosa? Solo haz lo que te digo. La criatura salió de entre los trailers. Esta vez la pude ver mejor. Era aún más horrible de lo que recordaba. Su cuerpo estaba cubierto de placas de metal oxidado, pero entre las placas podía ver algo orgánico, como carne oscura y brillante. Tubos salían de diferentes partes goteando un líquido negro. Tenía una cabeza larga y angular, como una mezcla entre un cráneo de animal y una excavadora. Y esos dientes, hileras de cuchillas dentadas que chirriaban cuando cerraba la boca. Miguel soltó un grito ahogado. ¿Qué demonios es eso? No lo sé, pero viene hacia nosotros, agárrate fuerte. Pisé el acelerador. La criatura empezó a correr detrás de nosotros. Sus pasos metálicos resonaban en la noche. Esta vez iba más rápido que la vez anterior, como si hubiera estado esperándonos. Va a alcanzarnos, gritó Miguel mirando el espejo. Lo sé. Necesito que busques algo en la guantera, cualquier cosa que podamos usar como arma. Miguel abrió la guantera con manos temblorosas. Sacó lo que encontró. Una linterna grande de metal, una navaja, un destornillador. No creo que esto sirva contra esa cosa, dijo con voz quebrada. La criatura estaba a punto de alcanzarnos. Podía verla en el espejo lateral. Sus garras estaban extendidas, listas para desgarrar el tráiler. Entonces tuve una idea. Adelante vi un puente angosto. Solo había espacio para un carril. Agárrate, grité. Aceleré más y después, justo antes del puente, frené con fuerza y giré el volante. El tráiler se deslizó bloqueando ambos carriles. La criatura no pudo detenerse a tiempo. Chocó contra el costado del tráiler con un sonido horrible de metal retorciéndose. El impacto fue tan fuerte que el tráiler se levantó sobre las llantas de un lado. Miguel y yo gritamos. Por un segundo pensé que nos íbamos a volcar, pero el tráiler cayó de nuevo sobre sus 4 lados. Miré el espejo. La criatura estaba en el suelo. Se retorcía haciendo sonidos que me ponían la piel chinita. Mitad gruñidos animales, mitad chirridos de maquinaria dañada. «¡Arranca!», gritó Miguel. «¡Antes de que se levante!». Puse el tráiler en reversa. Después volví a avanzar y esquivé a la criatura. Esta intentó alcanzarnos con una de sus patas, pero fallaron por centímetros. Aceleré alejándome de ahí lo más rápido posible. En el espejo vi cómo la cosa se levantaba lentamente. Estaba herida, pero no muerta. Empezó a seguirnos otra vez, pero cojeando. No pudo alcanzarnos. Después de unos kilómetros la perdimos de vista completamente. Miguel y yo no hablamos durante 1 hora. Simplemente manejamos en silencio procesando lo que acabábamos de ver. Finalmente Miguel habló. Nadie nos va a creer. Lo sé. ¿Qué era eso? ¿De dónde salió? No tengo idea. Pero sea lo que sea, vive en ese parque industrial y no creo que seamos los primeros en verla. Llegamos a la gasolinera donde había parado la vez anterior. Revisamos el tráiler. Esta vez sí había daño. Abolladuras enormes en el costado. Marcas profundas como de garras. Rasguños que habían atravesado el metal. Tu jefe no va a poder decir que esto lo hizo un oso, dijo Miguel tomando fotos con su celular. Reportamos el daño diciendo que habíamos tenido un accidente. No mencionamos la criatura. ¿Qué íbamos a decir? ¿Que un monstruo nos había atacado? Cuando regresamos a Saltillo, Miguel renunció al día siguiente. Dijo que iba a buscar otro trabajo, que el transporte de carga no era para él. Yo no lo culpé. Intenté olvidar lo que había pasado. Pedí que me asignaran otras rutas. Cualquier ruta menos esa. Mi jefe estuvo de acuerdo durante 1 mes, pero entonces empezaron los problemas. Otros traileros que pasaban por esa zona comenzaron a reportar cosas extrañas. Trailers que desaparecían. Nunca llegaban a su destino. Las últimas ubicaciones de GPS siempre eran cerca del parque industrial. Al principio eran 1 o 2 al mes.
Después empezó a ser más frecuente, uno cada semana. Después varios por semana. La empresa empezó a perder dinero. Y no solo nosotros. Otras compañías de transporte también reportaban desapariciones en esa misma área. Las autoridades investigaron. Dijeron que probablemente era robo de carga. Bandas organizadas que atacaban a los traileros en zonas solitarias. Pusieron más patrullas. No sirvió de nada. Las desapariciones continuaron. Una noche recibí una llamada de Miguel. No habíamos hablado desde que renunció. Don Ricardo, ¿ha visto las noticias? ¿Cuáles noticias? Sobre el parque industrial. Encontraron algo. Encendí la televisión. El reportero estaba parado afuera del parque industrial. Detrás de él había camionetas de la policía y luces rojas y azules por todos lados. Las autoridades han descubierto lo que parecen ser restos de múltiples vehículos de carga en este parque industrial abandonado. Los tráilers han sido destrozados de forma violenta. Aún no hay señales de los conductores. Las investigaciones continúan. Mostraron imágenes aéreas del parque. Docenas de tráilers completamente destruidos. Algunos estaban aplastados como latas. Otros partidos por la mitad. Todos con marcas de garras y abolladuras enormes. Dios mío, susurré. Tiene que decirles lo que vimos, dijo Miguel. Tiene que advertirles. ¿Y qué les digo? ¿Que hay un monstruo de metal viviendo ahí? Van a pensar que estoy loco. Pero más traileros van a desaparecer si nadie hace nada. Miguel tenía razón. Esa noche no pude dormir pensando en todos esos conductores que habían pasado por ahí sin saber el peligro. Que habían sido atacados por esa cosa. A la mañana siguiente fui a la oficina de mi jefe. Le conté todo. Cada detalle de lo que había visto. Le mostré las fotos que Miguel había tomado del tráiler dañado. Él escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró profundo. Ricardo, ¿sabes cuántos años llevamos trabajando juntos? 12 años. Y en todo ese tiempo siempre has sido un empleado confiable. Por eso voy a decirte algo que no debería. Siéntate. Me senté sintiéndome confundido. Ese parque industrial tiene historia. Historia que la empresa conoce pero que nunca se habla oficialmente. ¿Qué tipo de historia? Hace unos 20 años había una compañía ahí que fabricaba maquinaria pesada, excavadoras, grúas, ese tipo de cosas. Pero también tenían un área de investigación. Intentaban crear maquinaria automatizada, robots industriales antes de que esa tecnología fuera común. ¿Y qué pasó? Hubo un accidente, un incendio en el área de investigación. Varios empleados desaparecieron esa noche. Nunca encontraron sus cuerpos. La compañía cerró todo inmediatamente. Sellaron los edificios y se fueron. Dejaron todo ahí. ¿Y la criatura? Mi jefe se frotó la cara con las manos. Los rumores empezaron poco después. Trabajadores que pasaban por ahí de noche decían que veían algo moviéndose entre las ruinas. Algo grande. Al principio pensaron que era un animal que había quedado atrapado. Pero las descripciones eran inconsistentes con cualquier animal conocido. ¿Por qué nunca investigaron? Lo intentaron. Mandaron equipos de seguridad. Algunos volvieron diciendo que no había nada. Otros nunca volvieron. Eventualmente, decidieron que era más seguro simplemente evitar el área. Por eso esa ruta no se usaba, hasta hace 2 meses cuando necesitábamos acortar tiempos. Sentí la sangre helarse en mis venas. ¿Me mandaron ahí sabiendo que era peligroso? No sabíamos que fuera real. Pensamos que eran solo rumores, historias que la gente inventaba. Tú fuiste el primero en regresar con evidencia concreta. Me levanté furioso. ¿Y ahora qué? ¿Van a seguir mandando gente por ahí? ¿Van a esperar a que más personas desaparezcan? La ruta ya está cerrada oficialmente. Después de los hallazgos de ayer, el gobierno bloqueó toda esa sección de carretera. Nadie va a pasar por ahí. Eso debería haberme tranquilizado. Pero algo en mi estómago me decía que no era suficiente. Esa cosa no va a quedarse ahí para siempre. Va a buscar comida en otro lugar. No es nuestro problema, Ricardo. Ya reportamos todo a las autoridades, ellos se encargarán. Pero no se encargaron. La siguiente semana hubo más desapariciones. Pero ahora no eran en el parque industrial, eran en carreteras cercanas, cada vez más lejos del sitio original. La criatura se estaba moviendo, buscando nuevas zonas de caza.
Los reportes empezaron a llegar de diferentes estados. Traileros que reportaban haber visto algo enorme cruzar las carreteras de noche. Trailers que aparecían destrozados en las orillas de los caminos. Conductores que simplemente desaparecían. Las autoridades intentaron mantenerlo en secreto. No querían causar pánico. Pero entre los traileros, todos empezábamos a saberlo. En los caminos, en las paradas, en las gasolineras. Todos hablaban en voz baja sobre la bestia que cazaba en las carreteras del norte. Algunos decían que era más de una. Que tal vez en ese incendio hace 20 años se habían creado varias. Otros decían que la criatura podía reproducirse de alguna forma, usando partes de los trailers que destruía para crear nuevas versiones de sí misma. No sé cuál versión es verdad. Solo sé que el problema está creciendo. Hace una semana recibí otra llamada de Miguel. Su voz sonaba diferente. Asustada. Don Ricardo la vi otra vez. ¿Dónde? En Querétaro. Estaba visitando a mi familia. Manejaba de noche por una carretera secundaria cuando la vi cruzar. Era ella, o algo como ella. ¿Estás seguro? Completamente. Tiene que haber más de una. No hay forma de que la misma criatura pueda estar en tantos lugares. Después de esa llamada empecé a investigar por mi cuenta. Busqué en internet historias similares. Avistamientos. Encontré más de lo que esperaba. Reportes de México, pero también de Estados Unidos. Texas, Nuevo México, Arizona. Todos a lo largo de las carreteras principales de carga. Todos describiendo lo mismo. Criaturas enormes hechas de metal y carne. Que atacaban trailers, que se llevaban a los conductores. Y todos los avistamientos comenzaron después del incendio en aquel parque industrial hace 20 años. También encontré algo más. Documentos filtrados sobre lo que realmente estaba pasando en esa compañía. No solo estaban creando maquinaria automatizada, estaban experimentando con algo más. Fusión orgánica. Intentaban crear máquinas que pudieran repararse solas, crecer, adaptarse. Los documentos hablaban de prototipos exitosos, pero también de pérdida de control y comportamiento hostil inesperado. El incendio no fue un accidente. Fue un intento de destruir los prototipos, pero no funcionó. Algunos sobrevivieron y han estado ahí desde entonces, escondidos entre las ruinas, creciendo, evolucionando, hasta que empezamos a pasar por su territorio otra vez. Ahora ya no manejo de noche. Nunca. No me importa si eso significa perder trabajo. He visto lo que esas cosas pueden hacer. Pero no todos los traileros tienen esa opción. Muchos tienen que manejar de noche para cumplir con los horarios de entrega. Y las criaturas lo saben. Han aprendido los patrones. Saben dónde esperar. ¿Qué carreteras son más solitarias? ¿Qué horas hay menos tráfico? Hace 3 días un amigo mío desapareció. Roberto. Un buen trailero con 20 años de experiencia. Manejaba por Sonora cuando dejó de responder al radio. Encontraron su tráiler al día siguiente. Completamente destrozado. Con esas marcas características de garras. Roberto nunca apareció. Fui a su funeral ayer. Su esposa lloraba preguntándose qué había pasado. Sus hijos pequeños no entendían por qué su papá no iba a volver. Quise decirles la verdad. Pero ¿cómo? ¿Cómo le dices a una familia que su ser querido fue cazado por un monstruo? Que probablemente fue arrastrado de vuelta a ese parque industrial, a esas ruinas oscuras donde esas cosas se esconden? Las autoridades siguen diciendo que son robos de carga, que son bandas criminales. Ofrecen recompensas por información, pero nunca encuentran nada, porque no están buscando lo correcto. Esta mañana mi jefe me llamó a su oficina otra vez. Ricardo, necesito que hagas un viaje más. Sé que dijiste que no querías rutas nocturnas, pero es urgente, doble paga. ¿A dónde? Tijuana, saliendo esta tarde. Sentí que el estómago se me revolvía. Esa ruta pasa cerca del parque industrial. La carretera principal está abierta otra vez, ya no hay problema. La zona está patrullada. Las patrullas no sirven de nada contra esas cosas. Mi jefe se inclinó hacia adelante. Entre nosotros, Ricardo, la empresa está en problemas. Hemos perdido demasiados trailers, demasiada carga. Si no empezamos a cumplir con las entregas, vamos a cerrar. Y eso significa que todos perderemos nuestros trabajos.
Prefiero perder mi trabajo que mi vida. Por favor, solo este viaje. Después te prometo que solo te daré rutas diurnas. Quise decir que no. Quise renunciar ahí mismo, pero pensé en mi familia, en las cuentas que tengo que pagar, en que no es fácil encontrar otro trabajo a mi edad. Acepté. Salgo en 2 horas, ya está oscureciendo. Revisé mi tráiler 3 veces. Me aseguré de que todo esté en perfectas condiciones. Llevo linternas extra, un radio, bengalas de emergencia. No sé si algo de eso servirá. Miguel me llamó hace un rato. Le conté que tenía que hacer este viaje. No vaya, don Ricardo, no vale la pena. No tengo opción. Siempre hay opción. Su vida vale más que cualquier trabajo. Tal vez tenga razón, pero ya es tarde para cambiar de opinión. Estoy sentado en mi tráiler ahora, escribiendo esto en mi teléfono. Si algo me pasa, quiero que quede registro. Que alguien sepa la verdad. Esas cosas son reales. Están ahí afuera. Y cada vez son más. El parque industrial fue solo el principio. Ahora se han extendido por todas las carreteras del norte. Y siguen creciendo. Siguen cazando. Tal vez algún día alguien encuentre una forma de detenerlas. De destruirlas de verdad. Pero hasta entonces, todos los que manejamos estas carreteras de noche estamos en peligro. Acabo de encender el motor. Las luces del tráiler iluminan la carretera vacía frente a mí. Ya es completamente de noche, y tengo un mal presentimiento sobre este viaje. Si no actualizo este documento en las próximas 12 horas, significa que no logré llegar a mi destino. Significa que me convertí en uno más de los desaparecidos. Uno más de los que fueron cazados por la bestia del parque industrial. Es hora de partir. Que Dios me ayude. El tráiler de Ricardo Salazar fue encontrado 3 días después en una carretera secundaria cerca de Chihuahua. Estaba completamente destrozado. Las marcas en el metal eran consistentes con todos los otros casos. Su cuerpo nunca fue encontrado. Las desapariciones continúan. Las criaturas siguen cazando. Y cada noche, más traileros salen a las carreteras, sin saber que algo los está esperando en la oscuridad. Algo hambriento. Algo que nunca descansa. Algo que siempre está cazando.